a la palabra de Dios, que está en el libro de Ruth. Me están llamando ahí, mi vida. Ya no me dice abuelo, me dice Gustavo. Y a mí me encanta que me diga así. Qué lindo. Esos regalos que nos da el Señor a esta altura de la vida realmente son una bendición. Bueno, hoy vamos a ver en el libro de Ruth un tema que titulé La vuelta a casa. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Para eso vamos a leer esta porción de la palabra de Dios que nos va a dar una parte muy importante de la historia del libro de Ruth. Y luego lo vamos a estar enfocando en aquello a lo cual el Señor va a dirigir nuestra vida. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ellas son Orfa y Ruth, que eran las nueras de Noemí. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta ahí la palabra de Dios. De alguna manera, esta porción nos está resumiendo un porcentaje grande de lo que es la historia de Noemí, de Ruth, de una familia que está dejando su lugar y está yendo en busca de un futuro mejor a otro lugar. Probablemente si nosotros acentuamos el tema de este libro, lógicamente hace énfasis sobre la salvación, sobre la redención. Vos, que es el hombre, que después nosotros vamos a estar viendo a lo largo del relato de la palabra, personifica o es un tipo de alguna manera de Cristo que va a estar redimiendo a Ruth. Sin embargo, yo quisiera hablar de otra cosa, no de salvación, sino de restauración, porque la palabra me habla claramente en un principio que Elimelech, Noemí, junto con sus hijos, dejan Belén y se van a Moab. ¿Por qué razón? Porque en Belén comienza a haber escasez. Y Moab presenta un mejor futuro, comodidad y todas las cosas que ellos necesitan. Pero esto va a ir cobrando forma cuando nosotros primeramente entendemos que el nombre Belén significa casa del pan. Es el lugar de Dios para esta gente, la casa del pan. Sin embargo, sucede en nuestras vidas que a menudo hay paradojas
y cosas que Dios determina de una manera se presentan por un tiempo de una forma contraria, que tienen una finalidad. La finalidad es fortalecer la vida de cada uno de nosotros, pero a menudo nuestra vida no está lo suficientemente fortalecida y en vez de ver con óptica espiritual, vemos con óptica natural y vemos que Dios se contradice en lo que está diciendo. Entonces, si yo no hago algo por mí mismo, tengo que salvar a mi familia, tengo que buscar un futuro mejor y de esa manera dejo la casa del pan y me voy a un lugar que me promete una mejor estancia. Acá hay un problema de base, un problema de raíz. Y ese problema de raíz tiene que ver con perder el sentido de la grandeza de Dios. Cuando la persona pierde el sentido de la grandeza de Dios, las cosas de Dios pasan a ser comunes. Y lógicamente cualquier otra cosa la voy a valorar más que algo común. No porque lo sea, sino porque ahora es común para mí. Perdió el valor para mi vida. No sé por qué, pero perdió el valor. Entonces cualquier otra cosa común tiene más valor, tiene más poder. Un autor llamado Torser insistía en que uno de los mayores problemas de la iglesia es perder el sentido de la majestad de Dios. Cuando Dios deja de ser grande ante nuestros ojos, todo lo relacionado con Él comienza a parecer ordinario. Llevémoslo un poquito a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nos cansamos? ¿Qué pasa cuando nos debilitamos espiritualmente y perdemos la perspectiva correcta de Dios? El culto, ¿qué pasa a ser? Un fastidio. El estudio de la palabra y la oración, ¿qué pasa a ser? Una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que producir con mi brazo de carne lo que Moab me está prometiendo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Mi óptica se extravió. Lo importante de mi vida dejó de ser importante y estoy elevando otra cosa común al lugar de la majestad de Dios. Pero siempre sucede algo porque en los ciclos de la vida, sobre todo del cristiano, por esto digo, estoy hablando de restauración, estoy hablando a cristianos, no estoy hablando a perdidos para que conozcan a Cristo. En la vida del cristiano, a menudo se cansa. Las luchas, las pruebas, la negligencia por falta de oración, de estudio de la palabra, de lo que sea, lo cansan y comienza a ver ordinario todas las cosas, comunes todas las cosas. ¿Y qué hacemos cuando hay algo común? No le prestamos mucha atención. Si yo les preguntara hoy cuántas cosas cada uno de nosotros hicimos por lo que realmente consideráramos importante, probablemente en la vida de cada uno de los que están aquí presentes, escucharíamos hazañas. Personas que tal vez pasaron 2 días enteros o 3 días enteros sin dormir para rendir un examen. Personas que fueron capaces de trabajar un día entero debajo de la lluvia para terminar un trabajo y cobrar ese salario. Responsabilidades que implicaban que sí o sí yo estuviese ese día, el colectivo no funcionaba como fuera y la persona se fue caminando kilómetros para llegar a ese lugar. Y podríamos hablar un montón de hazañas y no me cabe la menor duda que ustedes son autores de un montón de hazañas como estas. ¿Por qué? Porque aquello que ustedes creían que era importante ameritaba el esfuerzo que cada uno de ustedes hicieron. Ahora, qué triste es ver que cuando honramos a un Dios soberano y grande, somos negligentes en todo el resto, en el horario, en el estudio de la palabra, en el conocimiento y sobre todo en aquello que implica el lugar de Dios. Por eso la palabra dice una vuelta a casa. ¿Cuál es el lugar de Dios? El lugar de Dios es tu relación con Él.
El lugar de Dios es el lugar secreto en donde vos te encontrás con Él. ¿Y sabés qué pasa cuando arranca el día y vos empezaste con Él? Vos estás diciendo a Dios, a los ángeles, al cielo, al infierno: lo más importante de mi vida es mi Señor. Yo no voy a empezar mi día si no estoy con Él. Y no hay nada que pueda ocupar ese lugar. Bueno, esa es la casa del pan. Ese es el lugar de Dios. Y por supuesto es el foco de ataque del enemigo. Porque el enemigo sabe que cuando vos sos descuidado en eso, vos vas perdiendo lo más importante. Vos vas perdiendo la renovación espiritual y la empezás a convertir en una costumbre. La renovación espiritual es algo que tiene el mismo flujo de entrada que de salida. Es un arroyo en el cual el agua continuamente fluye sin obstáculo. No hay estancamiento, no hay agua fea, turbia, porque es agua fresca continua. Eso es la renovación. La costumbre es como el estancamiento. El flujo de entrada es chiquitito, el flujo de salida es grande. Ese arroyo se seca. No hay flujo de entrada. Ese arroyo se estanca y se evapora. Y a veces eso acontece en nuestra vida. No hay una renovación espiritual que me permita continuamente tenerlo a Él en el lugar que Él ocupa. Y me voy acostumbrando. Y voy llamando a las cosas ordinarias como importantes. Y a las cosas importantes las voy secundarizando en mi vida. Voy dándole lo que sobra. Y de esa manera pierdo el sentido de la casa de pan. Y me hago sensible a la promesa de Moab. Que hay otros lugares que en medio de la situación que vos estás pasando te puede dar algo mejor. El problema no está en la casa de pan. El problema está en tu relación con Él. Porque finalmente esa es la casa de pan. Él es un pan que se participa continuamente de manera renovada. No es un pan que se come desde afuera. Él es un pan de vida que está en tu corazón, en tu interior, y cada necesidad, antes de acudir a cualquier cosa, vos vas primero a Él y automáticamente sos alimentado y saciado por Él. Cuando ese pan pasa a ser común, como en el desierto, comenzás a anhelar el pan de Egipto, los ajos de Egipto. Comenzás a anhelar las codornices, comenzás a anhelar cualquier otra cosa, menos el pan que el Señor te está dando en el desierto. Siempre ese pan va a ir acompañado de una comunión. El desierto implicaba algo, que Dios caminaba con el pueblo en ese lugar. El tabernáculo llevaba a que Moisés cada día hablara cara a cara con Dios. Luego había maná, porque ese alimento está ligado íntimamente con tu relación con Él. Cuando la relación falla, las cosas espirituales importantes, de valor eterno, pasan a ser común en nuestra vida. Pasan a ser familiares, perdés el respeto, perdés el temor de Dios, y tan familiares que hasta terminan siendo menospreciadas. Esto sucede en la vida de los cristianos, pero gracias a Dios que hay noticias. Y esa noticia en algún momento dice: nuevamente en Belén hay pan, y Dios está visitando Belén. Entonces la persona que está en Moab, habiendo enfrentado el fracaso de lo que esperaba recibir en Moab, se da cuenta que el lugar que dejó es mejor que este. Yo a veces digo, Ruth es el hijo pródigo. El libro de Ruth representa el hijo pródigo del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando escucho la noticia yo voy nuevamente. ¿Por qué? Porque yo recuerdo y tengo conciencia que cuando estaba en ese lugar estaba pleno. Cuando estaba en la casa del pan estaba saciado. Es cierto que había dificultades, es cierto que había un montón de cosas, pero yo estaba saciado. Dios era lo más importante de mi vida. Ahora estoy en Moab porque tomé decisiones, porque me escapé de ese lugar. Y tal vez tengo algunas cosas o lo perdí todo como lo perdió esta familia. Pero escucho que nuevamente hay pan en ese lugar. Y lógicamente, ¿qué voy a hacer? Lo que hizo Noemí. Vuelvo. Me golpeó mucho lo que dijo Noemí. Salí de este lugar llena. ¿Por qué saliste entonces? ¿A buscar qué?
Siempre creemos que lo que Dios nos da es poco. Es el pecado del primer hombre. Piensa que es poco, piensa que hay mucho más fuera de Dios. Y no nos damos cuenta que en el lugar o en la casa del pan es donde está la abundancia. Siempre el enemigo va a tentar tu vida para que dejes la casa del pan y vayas a buscar lo que no puede saciar tu vida. Siempre el enemigo te va a sacar del lugar de Dios o va a intentar sacarte del lugar de Dios para que vayas a un lugar de escasez. Te va a entretener, pero te va a vaciar interiormente. Y vas a salir de la casa de pan para tener hambre en Moab. Amén. Vamos a ver entonces 4 actitudes que intervienen en este proceso de la vuelta a la casa de pan. Recuerden que Noemí, junto con sus hijos, salen de la casa del pan con Elimelec, que es su marido, van a Moab, se casan los hijos con 2 mujeres moabitas, que no estaba bien visto para el pueblo de Israel, muere Elimelec, mueren sus 2 hijos y se queda Noemí con Ruth y con Orfa. Eso es lo que le dio Moab. Y ella luego va a volver nuevamente a la casa del pan. Pero vamos a ver las actitudes que intervienen en este proceso. Y como usted me dijo que le gustan los puntos, yo le voy a poner los puntos. ¿Está bien? No que yo le voy a poner los puntos, eso suena feo. Pero voy a poner... ¿Estamos bien? Bueno, entonces, volvemos a casa cuando tomamos conciencia. ¿Conciencia de qué? ¿Qué es lo que pasa en la vida espiritual de la persona? Dejar el lugar de Dios es dejar mi relación con Él. Vuelvo a repetir lo mismo. Iglesia, por favor entendamos esto. Todo pasa dentro nuestro. Todo pasa en nuestro interior. Si tu relación con Dios es correcta, estás bien. Lo de afuera, por más que no sea lo que vos querés, no va a gobernar tu vida, ni va a sacar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si vos de adentro no estás bien, aunque las cosas de afuera estén bien, no vas a tener paz. Porque todo sucede adentro. Todo sucede en nuestro corazón. Y todo depende de nuestra relación con Dios. Vos no necesitas una dádiva. Vos necesitas una promesa que venga directamente de lo alto a tu corazón. Vos necesitas una dirección, una palabra de sabiduría en tu tiempo de oración en el cual te puedas levantar y digas, ahora sé, ya sé para dónde voy, ya sé por dónde viene esto, ya sé a dónde va a deteriorar esto. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y cuando nos levantamos de eso, ¿con qué nos levantamos? Con la plenitud de Cristo Jesús, porque hablaste con el Altísimo y el Altísimo te dio dirección al problema. Mientras que de la otra manera tenés la ansiedad de mantener lo que tenés, la incertidumbre de lo que pasará, pero cuando tenés la palabra de Dios, tenés la seguridad de que el Altísimo camina con vos, que estás en la casa del pan, sin importar lo que venga, porque estás saciado de adentro primero. Todo comienza adentro. La casa del pan es tu relación con Él. Es el lugar de Dios y el lugar de Dios es el altar. El lugar de Dios es la presencia. El lugar de Dios son tus rodillas delante de Él. Ese es el lugar de Dios. No es un lugar físico. Es una relación íntima y profunda con Él. Esa es la casa de pan. ¿Por qué abandonamos la casa del pan? Porque perdemos el criterio correcto de Dios. Perdemos entonces la relación con Él. Y hacemos que otra cosa en nuestro corazón, en nuestro interior, sea más importante de lo que Él es. Entonces lo abandonamos y buscamos amantes que supuestamente nos prometen dar lo que Dios ya antes nos dio. Menospreciamos. Es muy fuerte lo que dice el profeta Malaquías. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La casa del pan, el alimento espiritual es despreciable. Y el pueblo decía, nos estás acusando de que te estamos menospreciando. ¿En qué te menospreciamos?
en que lo que yo te estoy dando para vos es despreciable. No tiene el valor que realmente tiene. Le das un valor secundario porque hay otras cosas en tu corazón que tienen un valor mucho más grande y tu esperanza fue colocada en ello. Malaquías 1:7. Después dice, y vosotros habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Malaquías 1:12. ¿Cuándo pierde el sentido las cosas de Dios en nuestro corazón? Cuando dejamos la casa del pan, cuando nuestra relación con Él comenzó a aflojar, cuando ya no es tan importante para nuestras vidas. Iglesia, hay un asunto de comunicación social que cuando yo me retiro de ciertas personas, yo voy perdiendo el sentido, voy perdiendo la familiaridad con las personas y hasta directamente llega un momento que me olvido de las personas. Cuando yo comienzo a alejarme de Dios, otra cosa ocupa ese lugar. Cuando yo lo voy dejando a Él, comienzan a haber vacíos en mi interior que son ocupados inmediatamente por otra cosa. Y cada vez Él va siendo más insignificante. Y un culto que tiene que ser el momento de expectativa, de encuentro. No me levante la mano, pero yo la pregunta que le hago, ¿cuántos vinieron con expectativa, con encuentro, de decir, hoy es el día que me puedo encontrar con Él y capaz que no sé lo que puede llegar a pasar adentro y afuera mío? Leía en Jeremías 31 todo lo que tenía que ver con la restauración. Y digo, Dios, qué hermoso es esto. Y caminarán al costado de arroyos. Y empieza a hablar de la saciedad interior, que es la que cada uno de nosotros necesitamos. Y yo leía esto y decía, Señor mío, qué hermoso, porque no solamente acomodás las cosas de afuera, sino le volvés a traer al pueblo lo que perdió. Lo que perdió en el cautiverio, lo que perdió por su idolatría, se lo volvés a traer adentro. Iglesia, ¿no es hermoso cuando experimentás el descanso interior en Cristo? Cuando haces la plancha en su espíritu. Cuando sabés que podés estar en paz porque tus caminos son agradables delante de Él. Porque tu voluntad está rendida delante de Él. Y ese fuego adentro, nada ni nadie te lo puede apagar. Entonces vos venís a la casa del Altísimo y venís a adorar con todo tu corazón y corren lágrimas. Pero cuando Él dejó de ser lo más importante, es toda una costumbre. Y de acá adelante te tiene que decir, levante la mano, levante un poquito más, hable más fuerte. ¿Ah? Pero cuando la adoración es genuina y surge de un corazón lleno, nadie te tiene que decir nada. Levantá las manos, adorás, te arrodillás. Perdemos el sentido de la casa del pan y vamos a buscar a Moab lo que Moab no nos puede dar. Volvamos a la casa del pan, iglesia. Cuidado con menospreciar lo de Dios. Y esto tiene que ser una alarma en nuestra vida. Cuando vamos perdiendo el interés, no echemos culpa, por favor, iglesia. No echemos culpa de la marcha de la iglesia, no echemos culpa de los hermanos, porque te puedo asegurar que los que están comprometidos vienen a las 6 de la mañana a buscar a Dios a este lugar, se levantan a las 6 de la mañana a buscar al Señor, después siguen hasta las 8 de la mañana buscando una persona, 2 personas, buscando a Dios a la mañana, en el horario que todavía no comienza el trabajo. Nadie, 1, 2. Entonces después no digamos que otra cosa tiene la culpa. Es nuestra responsabilidad que perdimos el sentido de la casa del pan. Yo te puedo asegurar que para ganar dinero te vas a levantar a las 4, no a las 5 ni a las 6. Te vas a levantar a las 4 y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque eso es importante para tu vida. ¿Cuánto más importante es Él? ¿Cuánto más importante es aquel que entregó su vida, que todo lo maneja en todo? Que si simplemente ves las noticias te das cuenta que todo está manejado por Él y se cumple al pie de la letra lo que Él ya dijo. Y hoy nos da la oportunidad de ser sus ministros, su pueblo, su cuerpo y de adorarlo. ¿Cuánto valor tiene eso? ¿Tiene el valor para llegar o para dejar
las cosas a medio hacer, para apagarme, para dar lo que me sobra, para llamar inmunda a la mesa de Jehová? ¿O realmente implica que quien tuvo misericordia de mí, me salvó y me dio todo y me hizo participar de esto, no va a recibir lo mejor de mi vida? Esa es la casa del pan, y de ahí se desprende la plenitud interior. Pero cuando echo culpas que otros tienen la culpa del estado en el que yo estoy, no estoy asumiendo la responsabilidad de que hace rato abandoné la casa del pan y estoy en Moab. Hay procesos de decadencia y es cuando buscamos las soluciones independientes a Dios. Ese menosprecio, ¿a qué nos va a llevar? A considerar que la salida está afuera. No solamente la salida está afuera, algo de mentira hay en todo esto. Algo de equivocación hay en la iglesia y hay en los que siguen, porque la cosa no sale como yo estoy esperando. Entonces Moab me va a dar la salida. ¿Y sabes qué pasa cuando vas a Moab? Empieza un proceso de decadencia interior. Un proceso en donde tu carne comienza a cobrar nuevamente seguridad y empieza a ver positivo todo lo que hay fuera de la casa del pan. Y empieza a ver con ojos de esperanza aquello que no le puede dar vida. Y quita de aquel que dio la vida toda confianza y toda esperanza de él. Y este proceso comienza a trabajar. Y muchas veces la persona, si no es advertida, puede pasar años en donde su corazón se va endureciendo cada vez más, en donde el daño colateral cada vez va siendo más grande, porque no afecta solamente tu vida, afecta la vida de tu esposa, la vida de tu familia. La persona que está en la casa de pan trae el gozo, la alegría y la esperanza sobre su casa y aviva su casa espiritualmente. La persona que ya fue para Moab lleva la esperanza hacia otro lugar, no aviva el fuego en su casa. Lleva la esperanza hacia otro lugar, enfoca su casa para otro lugar. Vamos al punto número 2. Regresamos o volvemos a casa cuando oímos de su visitación. Noemí va con su esposo, con sus hijos, buscando algo mejor. Ellos se mueven en un contexto temporal o histórico, que es el tiempo de los jueces, en el que los que están preparándose en la palabra y los que están estudiando saben que es un tiempo que alterna, ¿no es cierto?, entre la frialdad, cuando estaban bien buscaban al Señor, cuando no están bien lo dejan, bueno, cada uno hace lo que bien le parecía. Tal vez en el contexto actual compartimos ciertos rasgos de eso, ¿no? Pero ese es el contexto en el que se va a mover esta familia. Y en este contexto, cuando ellos van hacia Moab, sus hijos se casan, mejor dicho, con 2 hijas de moabitas. ¿Y qué pasa? Mueren todos. Muere Elimelec y mueren los hijos. ¡Qué ironía! Dejo la casa de pan cuando tenía y estaba llena. Voy en búsqueda con mi familia de un mejor futuro y mueren todos en el proceso. Pero no hablemos de muerte física. Hablemos de la peor muerte de todas, que es la muerte espiritual. Porque la muerte física, si estoy bien con el Señor, parto con Él. Pero la muerte espiritual es un proceso que comienza con un adormecimiento y termina con la blasfemia hacia el Espíritu Santo. Cuidado con esto. A veces jugamos con esto, no nos damos cuenta, jugamos con esto. Pero ¿qué pasa? Como yo te dije que es un libro que vamos a acentuar la parte de restauración, ¿qué pasa? Ahora que estoy en Moab y que me di cuenta que todas las promesas de Moab, porque Moab primero te promete que va a estar todo bien, ¿eh? Y sabés que te van a inclusive acompañar las emociones y los sentimientos. Ponete en el lugar de Lot cuando vio la tierra. ¡Wow! Quiero esto. Te acompañan las emociones y los sentimientos.
David cuando deja el lugar de Dios y es perseguido. Bueno, por fin los filisteos me dan un lugar que no me dio el rey Saúl. Y siempre Moab te da una serie de emociones y sentimientos para que vos entres en ese proceso cada vez más adentro y cada vez más lejos de la casa del pan. ¿Y qué pasa? Siempre hay muerte. David es amenazado de muerte. La esposa de Lot muere. Siempre hay muerte espiritual en Moab. Siempre hay muerte espiritual lejos de la casa del pan. Y esa muerte espiritual comienza con ese desgaste, comienza con ese menosprecio, con ese acostumbramiento, con ese dejar de venir y termina directamente viviendo en Moab completamente mi vida, muerto en Moab, con un montón de cosas, pero interiormente sin vida. Pero ¿qué pasa? Escuchó noticias de que el Señor está visitando en la casa del pan y que está proveyendo. Entonces esta mujer escucha noticias, escucha que Dios está visitando. ¿Y qué es eso? Mientras estoy en Moab, me olvidé del Dios vivo. Miré la circunstancia que tenía en la casa del pan, miro la circunstancia que estoy acá, pero me olvidé del Dios vivo. ¿Cuánto hace que no escuchás al Dios vivo? ¿Cuánto hace que en tu tiempo personal no oís a Dios? ¿Cuánto hace que no obedeces la voz del Espíritu Santo que te está diciendo algo completamente distinto a lo que tu naturaleza te dice? ¿Cuánto hace de esto? ¿Cuánto hace que no parás y el Señor te está diciendo, fíjate aquel de enfrente, andá y hablale? Pero cuando estás en Moab estás tan apurado que no solamente no escuchás, sino que hasta tenés un argumento religioso. No, ¿cómo voy a hacer esto? No puedo ser tan desubicado. Le voy a hacer de tropiezo. ¿De tropiezo a quién si está muerto espiritualmente? Y el Espíritu te está mandando a hablarle a Él. Hacer alteraciones en tu ritmo para que la cosa mejore. Pero todo eso sucede en la casa del pan, no sucede en Moab. Entonces ella es sorprendida, ¿por qué? Porque escucha noticias que el Dios vivo está visitando. Entonces, ¿qué es lo que vuelve nuevamente a su vida? El Dios vivo, el Cristo vivo al cual vos servís. En el desgaste solamente vas detrás de una religión, vas detrás de una costumbre. Pero en el proceso de restauración Dios quiere que primeramente adentro pueda estar el cambio. Y eso es a través de una noticia. Dios está visitando de nuevo. La persona que conoce a Dios, que algún momento vivió que Dios hablara a su corazón, saber caminar dirigido por Dios, y en algún momento comencé a reemplazar mis caminos por la costumbre o por otra cosa. Cuando escucho la buena noticia de que el Dios vivo me está visitando, se está moviendo, ¿qué vas a hacer? Algunos lamentablemente quedan el resto de su vida en Moab, pero otros como Noemí dijo, si realmente fui a buscar lo que tenía que buscar y no lo encontré, ¿qué hago acá? Yo me vuelvo de nuevo para Belén, yo me vuelvo de nuevo para la casa del pan. Algo que va a estar presente cuando escucho la noticia en el estado en el que estoy es la conciencia comparativa. El primer amor tiene que ver con que Él realmente para tu vida es quien es. Eso trae un resultado sobre tu vida. Plenitud, guía, dirección. ¿Por qué? Porque en esos rudimentos que vos tenías cuando recién te convertiste, ¿qué hiciste? Le entregaste todo a Él. Le entregaste la dirección de tu vida, le rendiste todo, le dijiste, Señor mío, Dios mío, haz lo que tengas que hacer conmigo, no me saques de acá, todo. Y Dios lo tomó. Y Dios te llenó con su santo y divino Espíritu, y vos eso lo viviste y lo comprobaste. Y después lentamente te fuiste a Moab. Y en Moab te endureciste. Pero ahora escuchás que el Dios vivo está visitando. Entonces la conciencia comparativa se remonta nuevamente a ese lugar.
y comienza a vivificar la esperanza y la confianza. Dios está visitando y yo quiero recuperar lo que perdí. Yo no quiero la costumbre, yo quiero al Dios vivo, y el Dios vivo no está en Moab. El Dios vivo está en la casa del pan, está en Belén, está en tu corazón, está en tu lugar escondido, está en tu lugar secreto. No está en un espacio físico, está en el lugar que hace años abandonaste, está en el altar que hace tiempo descuidaste, está en el fuego que reemplazaste por un fuego extraño que vos podés encender y apagar cuando querés. Ahí está la casa del pan, ahí está el Dios vivo. Entonces, en esta conciencia comparativa, Noemí está diciendo: metí la pata, lo perdí todo, pero lo último que tengo no lo voy a perder. Yo me vuelvo a la casa del pan. Entonces ustedes van a ver que cuando yo comprendo esto y emprendo el camino de vuelta, siempre van a haber 3 definiciones en la vida de las personas. Vamos al punto 3. Vamos a regresar, y en este regreso siempre van a haber 3 formas marcadas. La primera de ellas es la que venimos hablando, que es la de Noemí. Noemí entiende que hay un Dios vivo, y ese Dios vivo está visitando el lugar. Y ella vuelve. Ella vuelve, como leíamos al principio, con una mujer amargada. Ella vuelve con un interrogante. Cuando estaba de la mano del Dios vivo estaba llena, dice. Me fui a Moab, me llené de amargura. Ahora vuelvo nuevamente al lugar al cual estaba llena, pero estoy amargado. Y esto es una de las formas que suele suceder cuando uno vuelve. Porque Moab deja muerte en tu vida, te llena de ilusiones, pero te las vas sacando de a poquito. Y después te deja sin vida, sin ilusiones y sin nada. Vacío, con la amargura de haber dejado un lugar en el cual siempre tuviste que haber estado. Entonces Noemí dice: me vuelvo. Amargada, pero me vuelvo. Al lugar en el que estaba llena y abandoné, pero me vuelvo. Y esa es la actitud de la persona que toma conciencia, que dejó la casa del pan, que dejó su intimidad con Dios, que dejó de oír la voz del Espíritu Santo, que dejó de escucharlo a Él en el momento de la prueba y de la dificultad y escapó a Moab. Aunque venga a la iglesia, me vuelvo nuevamente a aquel lugar al cual yo estaba llena. Una de las nueras es Orfa. ¿Y Orfa qué hace? Hace algo muy parecido a lo que va a hacer Ruth. Orfa le promete: yo voy con vos, yo no me separo de vos, yo vuelvo a la casa del pan, voy a la casa del pan con vos, yo dejo mis dioses, dejo mi cultura pagana, dejo todo por irme con vos a participar de tu Dios. Pero, ¿qué pasa? Eso era más una emoción que una decisión espiritual. Entonces no tuvo una gran trascendencia. Tuvo simplemente un límite y después ella se volvió para atrás. Y muchas veces pasa esto en la vida del cristiano. Tal vez escuchamos la noticia de que hay o que el Señor está visitando la casa del pan. Nos damos cuenta y tenemos la emoción, pero después no tenemos el resto para poder seguir adelante. Y en la línea pasa 1 o 2 días, nos olvidamos y volvemos nuevamente a Moab. ¿Por qué? Porque hemos concebido un evangelio equivocado. Hemos concebido, aunque vos me digas no, el evangelio de la prosperidad. ¿Y cuál es el evangelio de la prosperidad? Si todo está bien, estoy bien con Dios. Y si la cosa no es como yo estoy esperando, me voy para Moab. Cuando eso está adentro y ese ídolo no es derribado, yo no puedo avanzar
junto con Noemí a la casa del pan. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Se volvió atrás. Pero Ruth hace algo completamente diferente. Ruth no solo se identifica con esta mujer, le plantea la máxima lealtad a su suegra y decide dejar sus dioses, su cultura y todo atrás para ir en pos del Dios que no conoce, pero que sabe que es mejor que lo que tiene. Ella no conocía lo que era la casa del pan, pero ella está dispuesta a dejar sus dioses por el Dios verdadero. Y esa es la decisión que va a tomar. Entonces nosotros vemos la decisión de la restauración del arrepentimiento. Vamos a ver la decisión emocional que llega hasta ahí, pero vamos a ver la decisión de la entrega, en donde ahora, de aquí en adelante, Dios pasa a ser el todo en mi vida y todo lo demás queda atrás. De esa manera, 3 personas emprenden la vuelta a la casa del pan. ¿Vamos bien hasta ahí? Finalmente, regresamos para comprender algo muy importante, que jamás debimos de haber salido de allí. Punto número 4. Volvemos a casa para comprender que jamás deberíamos de haber salido de allí. ¿Por qué salimos de ese lugar? Porque supuestamente en Moab había algo mejor. ¿No te suena parecido esto a cuando Satanás lo tienta a Adán y le dice que el Señor lo está engañando y que le está escondiendo algo, porque si él accede a eso va a ser igual a Dios, o sea que va a tener algo mejor de lo que tiene? ¿Cuántas veces el enemigo te engaña de la misma manera? ¿Cuántas veces el enemigo siembra el pensamiento de menosprecio cuando estás en la casa del pan? Cuando estás en esa relación, intimidad con Dios, que hay tanta urgencia que ¿para qué vas a perder tiempo en la presencia de Dios? Déjame decirte algo. 1 hora en la presencia de Dios equivale a 1 año y más de tus propios esfuerzos. Un tiempo en la presencia de Dios va a permitir que todo el resto del día y todo el resto de las cosas se alineen. Pero nosotros decidimos ponerle brazo de carne y menospreciar la casa del pan. Parece que es una pérdida de tiempo para el práctico, para el activo. Parece que es una pérdida de tiempo buscar a Dios. Y no nos damos cuenta que cuando buscamos a Dios en la casa del pan y Él da dirección a nuestras vidas, después corremos en los caminos de Dios y no retrocedemos. Mientras que de la otra manera tenemos que volver de Moab habiendo tenido pérdidas espirituales. Buscamos algo mejor. Ellas le respondían: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y mientras preparaba este punto, recordaba la amargura de las aguas amargas del pueblo de Dios en el desierto, y cómo ellos en ese momento pretenden dejar el lugar, siempre quieren dejar el lugar de la dependencia de Dios, porque las aguas estaban amargas. Bueno, como todos sabemos, Moisés va a cortar una planta, unas ramas, la va a tirar, se van a endulzar el agua, pero vos sabés una cosa, que a 3 kilómetros de ese lugar en el cual el pueblo tiene sed y encuentra aguas amargas, está Elim. Y Elim era un lugar de estanques, palmeras, más de lo que podían soñar o pensar. Pero su rebeldía, ¿dónde está presente? 3 kilómetros antes, porque las aguas estaban amargas. Entendamos el sentido de la paradoja. ¿Cuál es el sentido de la paradoja? Dios no puede negarse a sí mismo. Y la prueba es cuando Dios dice algo y sucede una aparente contradicción con lo que el Señor está diciendo, y ahí está nuestra decisión de fe. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a decir Dios es mentiroso? ¿Vamos a decir todo esto es un engaño y es una mentira?
¿Vamos a decir, vamos a Moab, que allá nos va a ir mejor? ¿O vamos a ir a la casa del pan y vamos a decir, Señor, ¿qué me querés mostrar con esto? ¿Qué es lo que vos querés hacer a través de esta situación? Hoy es necesario, querida iglesia, carácter espiritual. ¿Cuántos dejan la casa del pan y se van detrás de Moab, buscando algo mejor en todos los aspectos y en todas las causas? Y qué pocos hay que permanecen pese a la aparente contradicción. El camino del cristiano es un camino de promesas de Dios y de aparentes contradicciones que van a determinar nuestra fidelidad. ¿Qué vamos a hacer? Eso va a determinar también mi carácter para este tiempo presente. Esto va a determinar también mi familia. Iglesia, si yo no tengo carácter espiritual, yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo liderar a nadie. No puedo liderar ni siquiera a mi propia familia. Porque las voy a llevar a Moab y las voy a matar en Moab. Jacob llevó a su familia a Siquem. ¿Y qué pasó? Deshonraron a la hija. Hubo una guerra que Dios no lo llamó a pelear, asesinatos, muerte. ¿Por qué razón? Porque Jacob pensó que era el mejor lugar, cuando el Señor lo estaba llevando a Jacob a la casa del pan, a su lugar. Pero él pensó, este es el mejor lugar. La persona, el sacerdote que no tiene temor de Dios, que no tiene carácter espiritual, bien intencionado, pero va a llevar a Moab a su familia y los va a matar espiritualmente. Cuando hoy por hoy es necesario sacerdotes que puedan llevar a su familia a la casa de pan y mantenerla en ese lugar, para que la familia crezca en todos los aspectos. En el capítulo 2, versículo 11 dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido que todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mirá cómo viene Ruth dejando Moab a la casa del pan. Ruth representa a aquella persona que está hastiada del mundo. Yo no podía dejar de pensar la ironía. Noemí conocía al Señor. Venía de cultura judía, sabía todas las cosas. Y va a buscar a la tierra de Ruth lo que Ruth va a dejar después por Dios. Qué horrible que es cuando la persona está dormida espiritualmente. Y esa persona dormida espiritualmente, con lo mínimo indispensable que tiene, puede despertar a otro que no conoce al Señor, y ese otro que no conoce al Señor quiere correr al lugar que esa persona dejó. Quien me dijo a mí que yo necesitaba al Señor, prácticamente estaba apartado. Tenía simplemente un conocimiento del Señor, pero su espíritu estaba muerto. Pero simplemente me dijo, vos necesitas al Señor. Y eso fue lo suficiente para que el Espíritu Santo utilizara eso y luego me llevara al Señor. Y después lo tenía que ver continuamente. ¿Por qué? Porque él venía, él trabajaba en el negocio de mi padre, entonces lo veía continuamente y él estaba siempre igual y yo estaba con un hambre voraz y ahí al poquito tiempo yo ya me fui a preparar al seminario y él seguía estando de la misma manera, porque yo estaba corriendo al lugar que él había dejado en algún momento. Iglesia, cuidado con dejar el lugar que otros están deseando. Cuidado con dejar la casa del pan por haberte acostumbrado y llamar de una manera común a lo sagrado y acostumbrarte a eso en vez de estar renovado en la casa del pan. Porque otros van a venir con hambre, con necesidad. Y te vas a dar cuenta que dejaste algo precioso en el camino en búsqueda de lo que no te puede llenar.
Es una historia de salvación, como leemos en la vida de Ruth, pero es una historia de restauración, como vemos en la vida de Noemí. Yo no sé vos en qué lugar estás hoy, en qué lugar espiritual, porque estás acá físicamente, pero espiritualmente yo no sé si estás en Moab o si estás en Belén. Si estás en la casa del pan completo o estás buscando en Moab la plenitud que solamente la casa del pan te puede dar. Pero vos sabés que Moab representa de alguna manera lo mismo que Babilonia, el sistema de este mundo. Y mira cuál es el consejo de la palabra de Dios. Jeremías 51:6. Huid en medio de Babilonia y libre cada uno su vida. Salid de en medio de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4. Apartaos, apartaos, salid de ahí. Isaías 52:11. Isaac vivió lo mismo que vivió esta mujer. Pero el Señor le dijo, quédate en esta tierra, sembrá, pero quédate en esta tierra. Los enemigos tapaban los pozos que Isaac abría. Isaac permaneció en la tierra que el Señor le dijo. No se fue a Egipto, se quedó en la tierra que el Señor le dijo. Sus cosechas se multiplicaron al 100 por 1. Los pozos que abrió fueron pozos de agua viva y el enemigo tuvo que reconocer que Dios estaba con él. Él no se movió de la casa del pan. Ahora nosotros, iglesia, ¿en qué lugar estamos? ¿Estamos llenos y saciados en la casa del pan? ¿O nos parece que la casa del pan es común? Vamos perdiendo interés, vamos desgastándonos y vamos viendo en el horizonte a una resplandeciente Moab que nos promete algo que no nos puede dar. Si hoy estás en ese lugar, hoy tenés que tomar una decisión. Hoy tenés que huir, tenés que escapar y tenés que volver. Volver tal vez como Noemí, arrepentida, sujetándote a ese proceso de restauración que no te lo impone un hombre en la iglesia. Vos mismo te das cuenta. Vos mismo venís delante de Él y decís, Señor, en Moab mi corazón sufrió. Yo no me di cuenta, pero estaba ahí en Moab y mi corazón sufrió. Y ahora necesito que mi corazón sea sanado porque necesito estar como estaba antes. Con esa ternura, ese amor y eso que perdí en el camino lo necesito recuperar, Señor, porque estoy vacío. O vas a ser como Orfa, que después del sermón vas a decir, uy, sigo, me voy a la casa del pan y llego hasta allá, hasta la mitad y después, bueno, emoción. O como Ruth, aquí están mis dioses, aquí está todo lo de antes. Mi Dios es Jehová, mi Dios es tu Dios y yo estoy dispuesto a morir en esta nueva tierra por este Dios que está visitando, que es un Dios vivo, que está dando pan a su pueblo. ¿Cuál va a ser mi pensamiento? ¿Cómo voy a volver a casa si estoy lejos de ella? Yo quiero invitarte mientras adoramos al Señor, que dejemos al Espíritu Santo seguir hablando a nuestras vidas y hagamos de este tiempo sagrado, porque es un tiempo en el que buscamos una respuesta de parte de Dios, que Él hable a nuestras vidas, pero que nosotros sobre todas las cosas podamos escuchar esas buenas noticias que en este momento Él va a traer sobre tu vida. Amén. Te invito a ponerte de pie.